¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. En este video estaremos preparándonos para el estudio del libro de la semana del 10 al 16 de febrero 2025. Nos llama la atención esta fotografía, es algo que ahora se presenta a colores, pues en la primera edición allá en el año 2010-2011 se presentó en blanco y negro y vamos a ver cuáles son las lecciones que nos transmite. Sean entonces bienvenidos y ahora comenzamos. Tenemos el capítulo 22, párrafos 7 al 14 y los recuadros, los cuales mencionan algunas reseñas, algunos datos interesantes, relevantes a algunos puntos como algunas ciudades, algunos lugares, etc. Buscamos y encontramos a los discípulos. Es el subtema. Párrafo 7. ¿Qué hicieron Pablo y sus compañeros en cuanto llegaron a Tiro? Lucas, el escritor, dice lo que hicieron. En cuanto llegaron, dice que buscaron y encontraron a los hermanos, a los discípulos. Como sabían que había cristianos en Tiro, trataron de encontrarlos y probablemente se hospedaron con ellos. ¿Cuáles son algunas lecciones que esto nos deja? Recuerde, Pablo y sus compañeros no solo llegaron a Tiro, sino que buscaron activamente a los hermanos, y esto nos muestra que la unidad cristiana requiere esfuerzo y dedicación. Claro que ahora es más fácil porque tenemos la tecnología, el Internet, tenemos los teléfonos, los contactos. Con un par de pulsaciones podemos localizar y llamar a alguien. En tiempos bíblicos no había esto. También nos enseña a no esperar que otros nos busquen. Podemos tomar la iniciativa para acercarnos, por supuesto con buen juicio, sin malas intenciones, a los demás en la fe. Por ejemplo, imaginemos que estamos viajando o que nos mudamos a un nuevo lugar. Entonces podemos buscar una nueva congregación local y hablar con los hermanos. Créalo o no, esto puede ser de profunda protección en el buen sentido de la palabra. También nos anima a mostrar la hospitalidad, abrir nuestro hogar a hermanos en la fe, especialmente aquellos que están de paso o que necesitan apoyo. La hospitalidad es una forma tangible de demostrar el amor de Cristo. Ahora, ¿qué dice o qué quiere decir Hechos 21:4? Bueno, ahí habla que el Espíritu Santo, recuerde, daba revelaciones. No podemos, hermanos, y esto es importante que lo entendamos, no podemos nosotros igualar o igualarnos y pensar que nosotros estamos completamente en igualdad de circunstancias que los cristianos del primer siglo. Ellos tenían, por así decirlo, una ventaja sobre nosotros. Ellos tenían al Espíritu Santo en acción, en operación directa sobre ellos. Ellos tenían dones, capacidades sobrenaturales, sobrehumanas. Ellos tenían estos dones, tenían revelaciones, profecías también. Hoy cuando hablamos de profetizar, generalmente solo pensamos que se refiere a predicar, pero en tiempos bíblicos ellos sí recibían revelaciones o mensajes de lo que iba a ocurrir. Y dicho ese punto, el Espíritu ya le había indicado a Pablo que en Jerusalén le iba a ir mal, pero no le dijo que no fuera, nunca. Entonces, este texto, por lo visto, significa que mediante el Espíritu Santo los cristianos de Tiro comprendieron, porque ellos también recibían revelaciones, que Pablo iba a sufrir mucho. Y ellos querían profundamente a Pablo y se preocuparon. Por ello, le rogaron que no se fuera allá. Y es comprensible que quisieran protegerlo de lo que le venía encima. ¿Quién en su sano juicio quiere sufrir o quiere ver a los demás sufrir? Pero Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová y siguió con sus planes de ir a Jerusalén. Esto nos deja algunas lecciones.
Pablo sabía que ir a Jerusalén implicaría sufrimiento, pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Su ejemplo nos enseña que la obediencia a Dios es más importante que evitar el dolor. Otra lección es que en nuestra vida cristiana habrán momentos en los que vamos a tener que elegir entre la comodidad o la zona de confort y la obediencia. Podemos seguir el ejemplo de Pablo y priorizar hacer la voluntad de Dios. Otra lección que nos deja: los cristianos de Tiro le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, no porque no quisieran a Pablo, sino porque lo amaban y no querían verlo en problemas o que sufriera. Era algo de vida o muerte. Su preocupación era genuina y reflejaba el amor cristiano. Esto nos hace pensar en hermanos que tienen a sus seres queridos, hijos por ejemplo, sirviendo en lugares distantes, quizás hasta en otros territorios o países, lugares que son caracterizados por la violencia. Y esto les causa a ellos una profunda tristeza y preocupación por sus seres queridos, porque lo último que ellos quieren es que les pase algo malo. Otro comentario, otra lección: es natural que nos preocupemos por nuestros hermanos en la fe, pero debemos respetar sus decisiones, especialmente cuando están siguiendo la voluntad de Dios. Nuestro papel es apoyarlos, no impedir que cumplan su misión. Por supuesto, cada circunstancia y cada caso es diferente, y a veces los hermanos no leen las letras pequeñas de las decisiones que ellos están tomando. Así es que podemos también ayudarlos en ese sentido, no para persuadirlos que no acepten, sino para que estén al tanto de los pros y de los contras. Pues el apóstol Pablo es el apóstol Pablo y nosotros no somos iguales al apóstol Pablo. Recuerde, a él Jesucristo directamente le habló en persona para que hiciera lo que hizo, y él lo hizo. Vamos ahora al 9 y al 10. ¿De qué se pudo haber acordado Pablo al ver lo preocupados que estaban los hermanos de Tiro? Tal vez recordó que los discípulos de Jesús reaccionaron de forma parecida cuando él les explicó que iría a Jerusalén y que allí sufriría y lo eliminarían. Pablo se dejó llevar por las emociones y, en este caso, el apóstol Pedro le dijo a Jesús que no fuera tan duro con él mismo, que eso jamás le iba a pasar, y que le dijo Jesús, note, lo llamó opositor. Ponte detrás de mí, adversario, eres un estorbo en mi camino, porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensa el hombre. Fueron palabras muy directas. Pedro no se ofendió, entendió el punto. Parte B. ¿Qué prefieren hacer la mayoría de las personas, pero qué dijo Jesús? Hoy la mayoría de las personas prefieren seguir la ley del mínimo esfuerzo, y por eso buscan una religión cómoda y poca exigente, una religión sin mayor compromiso, sin mayor responsabilidad, una religión que nada más implique asistir cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, que no les digan nada, que solo les hablen del amor de Dios, que Jesús los ama, que se van a ir al cielo, pero que no hablen del pecado, que no hablen de la santidad, que no hablen de la confrontación de las cosas que Dios detesta. Esos temas no hay que tocarlos porque pueden ofender sus delicadas conciencias. Bueno, nosotros entendemos ese punto y Jesús dejó claro que sus discípulos debían tener una mentalidad muy diferente. Él dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Recuerde, hay quienes se ofenden porque escuchan estas enseñanzas del pecado, pero ellos llevan toda la vida ofendiendo a Dios y eso no les molesta en lo más mínimo. Esto nos deja algunas lecciones. Jesús dejó claro que seguirle implica sacrificio, implica renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos,
tomar nuestro madero de tormento. Esto significa estar dispuestos a hacer sacrificios. Es bueno evaluarnos y preguntarnos, ¿estoy dispuesto a sacrificar comodidades, tiempo, relaciones por seguir a Jesús? Hoy muchos buscan el mínimo esfuerzo. Jesús nos llama a ser diferentes, y esto exige compromiso y esfuerzo. Evitamos caer en la tentación de buscar una fe cómoda. En lugar de eso, nos esforzamos por crecer espiritualmente, servir a otros y cumplir nuestras asignaciones. En otras palabras, por servirle a Jehová, pero servirle bien. Queremos servirle, pero servirle bien. Esto puede ser como ir en bicicleta. Para algunos puede ser como ir en bajada y para otros puede ser como ir en subida o en una cuesta. Número 11. ¿Cómo demostraron los hermanos de Tiro que querían a Pablo y lo apoyaban? Los cristianos de Tiro no solo le dijeron que lo amaban a Pablo, sino que lo demostraron acompañándolo y orando por él. Esto es muy importante, porque la Biblia nos dice en 1 de Juan 3:18 que no amemos solo con palabras amables, sino también con acciones, con hechos. Todos ellos, hombres, mujeres y hasta niños, dice el texto, acompañaron a Pablo y a los hermanos hasta la playa, y algo interesante, se arrodillaron y oraron juntos, y se dijeron adiós. Sin duda, apreciamos a todos los miembros de la congregación, sin importar la edad, como por ejemplo los niños, la posición o el privilegio que tengan. Cada quien tiene un propósito. Es importante, usted es importante en la congregación. Quizás no escucha esto con mucha frecuencia, pero usted es importante. Esto nos deja algunas lecciones. Por ejemplo, los cristianos de Tiro demostraron su amor y apoyo a Pablo acompañándolo hasta la playa, orando con él y despidiéndose afectuosamente. Cuando nosotros miremos a un hermano o hermana enfrentando desafíos o cumpliendo una asignación difícil, no seamos solo observadores, no seamos solo espectadores, apoyémoslo con palabras, con ánimo, con oración y hasta con acciones concretas. Nuestro apoyo puede marcar una gran diferencia en su vida. Jehová puede usarlo a usted para ayudar a uno de sus siervos. No estamos hablando de aprovecharnos de nuestros hermanos y sacar ventaja de ellos. Estamos hablando de hermanas y hermanos que están pasando situaciones, aunque no sean precursores, pero si vemos que están pasando penas, ayudemos. No seamos solo observadores de esos que dicen que Jehová proveerá, que Jehová les cuidará, que solo confíen en Dios y que todo les caerá del cielo. Como repito, la Biblia nos dice que amemos no solo con palabras, sino también con acciones. Y es allí, cuando usted está en esos momentos, que usted aprende a identificar quiénes son verdaderos hermanos, verdaderos amigos, y quiénes son nada más observadores. Porque no todos los que están con usted están para apoyarlo, para ayudarlo. Algunos solo están con usted viéndolo, nada más observándolo, pero no les interesa en lo más mínimo ayudar. Luego vemos la despedida de Pablo y los hermanos de Tiro. Fue un momento muy profundo. Cuando nos despidamos de los hermanos, ya sea por un viaje, un cambio de asignación, hagámoslo de manera significativa. Oremos por ellos y expresemos gratitud por su compañía y apoyo. Ahora, hablemos de Felipe. 12 y 13. ¿Qué historial de servicio tenía Felipe? Él tenía un largo historial de servicio a Jehová. Unos 20 años atrás en Jerusalén, los apóstoles lo habían puesto a cargo del reparto de comida en la recién formada congregación cristiana. Otro comentario: Felipe llevaba muchos años muy activo en la predicación.
Recordamos que cuando los discípulos salieron de Jerusalén por la persecución, él fue a Samaria y se puso a predicar, y más tarde le enseñó la verdad al eunuco etíope y lo bautizó. Recuerde, él tenía el Espíritu Santo, el cual, si lo quiere ver así, lo llevó y se lo llevó milagrosamente de ese lugar, porque estaba en medio de la nada, en medio del desierto. Y si usted lee el relato, se va a dar cuenta que, como si hubiera sido como una aparición, hizo que apareciera allí y luego dice, él desapareció de allí porque el Espíritu se lo llevó. El Espíritu Santo se manifestó en aquel primer siglo en medio de los hermanos. No era nada más de decir que les predicaron y ya, dice que se menciona que les imponían las manos, la imposición de manos, y esto les permitía ser bautizados, recibir el bautismo del Espíritu Santo y tener capacidades sobrenaturales. Por eso les digo, no podemos igualarnos y decir que estamos al mismo nivel. Hoy nosotros tenemos la Biblia, estamos en la congregación, pero si empezamos a decir que nosotros también tenemos estos dones, que hacemos milagros, que recibimos revelaciones, lo más seguro es que nos tacharían de apóstatas o de mentirosos o de locos. Sin embargo, vamos a ver qué relación tenía esto con las hijas de Felipe. ¿Por qué es Felipe un buen ejemplo para los cabezas de familia? Es un excelente ejemplo para los padres, los que somos padres, porque a pesar de ser evangelizador, también logró inculcar en sus hijas el amor por el ministerio. Hechos 21:9 menciona que tenía 4 hijas que profetizaban, lo que indica que les había enseñado a valorar y participar el ministerio. Uno de los recuadros analiza que ellas profetizaban, no que eran mujeres con autoridad en la congregación, pero que participaban en la predicación. Y recuerde, en aquel primer siglo el Espíritu Santo les daba la capacidad de dar profecías, no solo a los varones, sino también a las mujeres. Ellas podían también anunciar, sí, y la Biblia menciona mujeres que eran profetisas. Hoy nosotros se nos ha enseñado que profetizar es nada más predicar lo que la Biblia dice que va a pasar en el futuro. Ahora, eso está bien, pero en el primer siglo profetizar no era solo predicar, era también recibir mensajes por medio del Espíritu Santo de lo que iba a ocurrir. Era algo, una mezcla, no solo de servicios sagrados, sino también de cosas sobrenaturales, sí, tener una experiencia como ser cristiano en el primer siglo. Imagínese, si alguien me dice, hermano, usted se está desviando, eso no lo dice la Biblia, leamos la Biblia, leamos otra vez el libro de Hechos y vamos a ver cómo Pablo, Pedro recibían conocimientos. Ellos sabían cuando alguien les estaba mintiendo, ellos podían curar, podían resucitar muertos, ellos eran picados por serpientes y dice la Biblia que no le pasó nada a Pablo y algunos dijeron este es un Dios encarnado, lo confundían y ellos podían incluso recibir ánimo real de ángeles, hasta Jesucristo se les aparecía y les hablaba. Evidentemente eso no nos pasa a nosotros hoy, nos gustaría que nos pasara, pero es muy importante entender el contexto. Nosotros no podemos decir una cosa y ser tajantes, pues nosotros no estuvimos presentes en el primer siglo, pero en base a lo que estamos leyendo, nos damos cuenta que no estamos al mismo nivel que ellos, no podemos igualarnos. Esto nos deja algunas lecciones. Nosotros también podemos labrarnos un buen historial o un buen nombre ante Jehová. No importa cuán pequeña o grande sea nuestra asignación, lo importante es ser constantes y hacerlo de todo corazón. Nuestra fidelidad a lo largo del tiempo dará un buen testimonio para los demás. También nos deja que los padres tenemos la seria responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y participar en el ministerio desde una edad temprana. Y esta influencia marcará significativamente la vida de ellos. Por ejemplo, el fin de semana, muchos
no saben qué es quedarse en casa pagando sin hacer nada. ¿Por qué? Porque papá y mamá les les hemos enseñado que es para predicar y estar ocupados con Jehová. Y esas son las mejores costumbres, los mejores hábitos que ellos pueden tener. Último párrafo. ¿Para qué sirvieron las visitas de Pablo a los hermanos y qué oportunidades parecidas tenemos hoy? Aquellas visitas sirvieron para animar unos a otros. Nosotros también podemos disfrutar de oportunidades parecidas. Podemos dar y recibir mucho ánimo si les abrimos nuestro hogar, por humilde que sea, al superintendente y su esposa. También buscamos oportunidades para animar a hermanos, ya sea a través de palabras, acciones o simplemente estando presentes en momentos difíciles. Hemos llegado al final de esta recapitulación, de esta consideración de los puntos principales que hemos visto para esta semana. Si llegó hasta acá, muchas gracias. Quiero invitarlo a suscribirse si aún no lo ha hecho, a apoyarnos compartiendo este video. Puede dejarnos su comentario, qué fue lo que más le animó, le motivó del ejemplo de Pablo en esta semana. Así que muchas gracias, les envío un cordial saludo, un abrazo a la distancia, bendiciones y hasta la próxima.